Buenos días a todos, gracias por venir. Vamos a, por la próxima hora, hablar sobre abuso de impuestos y vamos a recapitular un poco sobre la sesión pasada. Recuerden que hablamos sobre información muy útil sobre lo que cobraban las compañías para operar a través de subsidiarias y vemos que hay cargos de regalías que aplican estas compañías a compañías de operación y también cargos por gestión, y de esa forma pues ellos logran extraer los ingresos de la compañía operadora y por tanto así evitan pagar impuestos y logran pues sí reducir sus impuestos. Entonces eso fue más o menos lo que hablamos hacia el final de la sesión pasada, y ahora hablemos un poco sobre esto en mayor detalle. Quisiera conversar sobre esto más. Bueno, vamos a ver evasión de impuestos, lo que respecta a las multinacionales. Vamos a ver unos principios sumamente básicos y entender algunas de las técnicas de cómo estas compañías hacen evasión de impuestos. Vamos a ver algunos de los ejemplos, algunas banderitas indicadoras que nos pueden servir para detectar esto y cómo se aplican las reglas de impuestos en el sistema. Tenemos que entender esto para ver cómo funciona. Y vamos a ver también algunas de las políticas mundiales que se aplican para poder entender si hay prácticas abusivas siendo implementadas. Obviamente ya esto es un área bastante técnica, pero sí es posible aprender al respecto. Es como con las cuentas. Son algunos pasos muy sencillos y son transacciones. De eso hablamos un poco la semana pasada, que en el mundo, es información que se puede extraer del mundo académico y puede resultar útil en esta tarea. Entonces, hay algunos ilícitos financieros o flujos financieros ilícitos. Son de tipo comercial, criminal y de corrupción. Los que hacen las políticas suelen cuantificar estos flujos financieros ilícitos porque hay demasiados flujos financieros ilícitos que tienen que ver con las actividades de negocio que se llevan a cabo hoy en día, y hoy se reconoce más que hay una evasión de impuestos mucho más agresiva en esta materia, pero no siempre ha sido así, porque muchas personas pensarán que evitar impuestos son actividades ilegítimas y otros dirán que bueno, que la justicia a nivel de impuestos lo que deberían hacer es reducir los impuestos al máximo, y son principios que se han discutido en Europa cuando se habla del tema. Así que, bueno, veamos la perspectiva comercial de estos flujos financieros ilícitos. Apenas se acaba de identificar, porque esto es parte de un problema más grande. Hay informes de alto nivel que describen esto. Hay uno que se publicó en el 2016. El antiguo presidente de Sudáfrica, Chatlass, y bueno, con otras personas, ellos describieron lo siguiente: ilícito es una descripción justa de actividades que, si bien no son estrictamente ilegales en todos los casos, van en contra de las regulaciones y normas establecidas, incluyendo las obligaciones legales de pagar impuestos. Y esto es un problema que es bastante sensible a nivel legal, y se han implementado acciones por parte de las corporaciones para hacer esto de forma legal. Y es decir, las leyes necesitan ciertas enmiendas porque hay mucho dinero que es succionado de las compañías
y que los gobiernos no necesariamente obtienen los impuestos que deberían obtener por estas actividades. Y como periodistas no solamente tenemos la función de investigar, sino que ver cómo el sistema internacional de impuestos no se ajusta al siglo XXI, porque los que hacen estas políticas pues son políticas de vieja data que no se han actualizado. Ahora hablamos sobre algunos principios claves, como por ejemplo los movimientos de dinero, la distribución de utilidades, cuando una compañía puede transferir las utilidades al extranjero a través de la compra de bienes y servicios a una compañía relacionada o subsidiaria. Y ahí es cuando se pagan tarifas por gestión, por manejo de distintos tipos, y eso son lo que llamamos precios de transferencia, y es cuando una compañía que compra tabaco que se fabrica en otro lado. Y ahora hay que ser realistas y justos a la hora de analizar esto, porque resulta que normalmente las autoridades no tienen la forma de ver en profundidad estas transacciones, y de esta forma no pueden determinar si hay un uso de precios un precio abusivo. Y los tributos hay motivaciones tributarias, y el propósito es mover las utilidades de un país con mayor carga tributaria, y cuál es fuente de las utilidades, digamos como Colombia, un país de menor carga tributaria donde la compañía principal puede ser residente, digamos en Nueva York, en Londres, y este concepto que es lo que utilizan entre las compañías subsidiarias y las matrices, y de esa forma desvían estos ingresos del país productor o fuente al residente. Quisiera que siguiéramos hablando de algunos términos muy sencillos. Ingresos menos costos equivalen a utilidad, y las corporaciones lo que buscan es sacar los costos al mínimo, es decir, buscan reducir los ingresos o aumentar los costos para poder disminuir lo que tengan que pagar en impuestos. Y espero que lo hayan entendido como concepto, porque esto básicamente es un principio de abuso a nivel de impuestos que se ha implementado de forma generalizada. Ahora hablemos sobre una compañía normal, no una multinacional, sino digamos una compañía residente en Colombia que hace comercio con el Reino Unido. Eso es lo que ocurriría. Los bancos les dan préstamos a esta compañía, y el prestamista no suele estar relacionado con la compañía. La compañía sí mismo usa este dinero. La compañía obtiene ingresos por la venta de un producto, y la utilidad es gravada. La utilidad restante puede ser reinvertida en el mismo negocio o también distribuida a los inversionistas como dividendos. Digamos que esta es una práctica de negocios clásica. Ahora hablemos sobre las compañías multinacionales. En este caso, pues las compañías multinacionales, la relación entre los inversionistas y los proveedores y los clientes pueden mezclarse. Esto le da la oportunidad de transferir las utilidades entre compañías que estén en el mismo grupo. Asimismo, la compañía matriz invierte en compañías subsidiarias, y las compañías subsidiarias compran bienes de la compañía matriz. Otras transacciones, tales como créditos, pueden llevar a hacer transferencias entre la compañía matriz y subsidiaria, así reduciendo las utilidades gravables. Cuando las utilidades son transferidas, la compañía matriz aún así gana ingresos, pero estos ingresos no aparecen como utilidad gravable de la subsidiaria. Sencillamente está moviendo los ingresos a una parte distinta de la compañía, recordando que las compañías tienen estas subsidiarias haciendo operaciones entre ellas, y de esa forma hacen este tipo de comercialización. Y este es un ejemplo. Aquí a la izquierda tenemos una compañía normal
que pudiera tener $1,000 en ingresos y $300 en costos operativos y que tiene costos financieros, es decir, los intereses que pagan sobre los préstamos, y esto produce un ingreso antes de impuestos de $500 y el impuesto a 25% quiere decir que pierden $125 y por tanto los dividendos que van a los accionistas es esta cantidad de 375. Ahora, por otro lado, una multinacional va a tratar, y con frecuencia lo hacen, de tener unos costos operativos elevados, entre más altos mejor, y esto se le carga a la compañía fuente y de esa forma más dinero puede transferirse a través de la cadena de la corporación y luego pueden decidir tener o prestar mucho dinero a esa subsidiaria de forma que esa subsidiaria tenga que pagar intereses y entonces ven si los intereses son muy altos, esto succiona, toma todos los ingresos y al final no tendrían que pagar impuestos. Y en este caso no hay dividendos que se distribuyan entre los accionistas o dividendos que van a ser pagados a una jerarquía más alta dentro de la compañía, pero en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí en la columna de la derecha, la multinacional compra bienes de la compañía matriz a un precio inflado. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre cómo esto funcionaba y cómo funcionaban los costos operativos y se comparaban con una compañía normal y esto era una diferencia enorme porque si recuerdan, tienen una compañía normal van a tener menores costos y digamos Starbucks por ejemplo va a tener que pagar muchísimo dinero a la compañía matriz de la corporación y de esa forma la compañía pide prestado todo este dinero y a la subsidiaria solicita este dinero prestado, entonces resulta que al final la compañía matriz que está en Luxemburgo es la que acaba cobrando esto en intereses y la compañía de Luxemburgo no tiene que pagar impuestos por este dinero porque pasa de Colombia a Luxemburgo y son intereses y llegan sin tener que ser grabados. No sé si esto que les acabo de explicar tiene sentido. ¿Las personas están entendiendo esto hasta el momento? ¿Sí lo entienden o más o menos? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlas. Si no, voy a continuar. ¿Tienen alguna pregunta?